La indignación estalla en el país. Lo que se prometió como una era de reconciliación ha quedado desenmascarado hoy como una farsa. La llamada paz total del gobierno socialista de Gustavo Petro no es más que un espejismo que está cobrando la vida y el futuro de los más inocentes. La realidad en los territorios es desgarradora. Informes y advertencias de organismos internacionales como Human Rights Watch Colombia confirman la tragedia que desangra al país. El reclutamiento infantil no se detiene. Hoy la guerrilla roba niños de sus hogares con absoluta impunidad, mientras las estructuras criminales se fortalecen, engrosando sus filas con menores de edad. El país asiste a un escenario inadmisible. Los militares están amarrados por Petro. Juan, en efecto, nosotros también estamos muy preocupados. Este es un informe que llevamos trabajando hace más de un año. Está basado en más de 180 entrevistas, revisamos más de 100 perfiles y publicaciones en redes sociales. Y a partir del cruce de la información y de los testimonios podemos concluir que entre 2022 y 2025 este atroz fenómeno del reclutamiento de niños y niñas se ha cuadruplicado en el país. Es un fenómeno que afecta principalmente a niños indígenas. Casi la mitad de todos los casos es de niños indígenas, a pesar de que la población indígena en el país es del 4%. Más del 30% tenían entre 10 y 14 años, que como mencionas, el reclutamiento de menores de 15 años a nivel internacional es un crimen de guerra y una parte muy grande de la proporción de víctimas eran niños menores de 15 años. Y más de la mitad de ese reclutamiento se concentra en el departamento del Cauca, típicamente en zonas rurales, en donde la situación de pobreza es superior. Si uno mira los indicadores de pobreza multidimensional, en zonas rurales esta alcanza 3 veces más que en zonas urbanas en el país, y ahí es donde se da la mayor cantidad de reclutamiento. El reclutamiento infantil se disparó un 56.30% entre 2023 y 2024. Este dramático aumento coincidió exactamente con la denominada política de paz total del expresidente Gustavo Petro, la cual cesó toda persecución judicial y militar contra los grupos criminales. Ante la desprotección estatal y el deterioro de la seguridad, el país exige un giro radical. El clamor en las calles decreta el inminente fin del socialismo en Colombia. El caos provocado por las políticas de permisividad ha abandonado el territorio para una respuesta ineludible: el regreso de la derecha al poder. El más reciente informe de Human Rights Watch revela una táctica aún más perversa: el uso descarado de las redes sociales para captar menores. Plataformas como TikTok y Facebook están siendo instrumentalizadas por grupos como las disidencias de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo. Utilizan promesas de lujos, dinero y una falsa vida de privilegios para seducir a jóvenes que viven en condiciones de pobreza y exclusión, especialmente en departamentos como el Cauca. Lo más grave es que los algoritmos de estas plataformas terminan recomendando y amplificando este contenido criminal, facilitando así este crimen de guerra. Bueno, afortunadamente hay un espacio, hay un canal de intercambio de información con ambas plataformas. Nosotros pudimos ponerles de presente los perfiles que habíamos encontrado y efectivamente ambas plataformas se dedicaron a dar de baja esos perfiles. Los perfiles que les señalamos en esa comunicación ya actualmente no pueden ser encontrados en redes sociales. Obtuvimos respuesta de ellos que ambas plataformas tienen muy claro, digamos, el rol que están teniendo sus plataformas en la difusión de este tipo de mensajes. También lo que ellos advierten es: nosotros por nuestras políticas internas no permitimos la difusión de este tipo de contenido violento. Aún así, muchas de los métodos que ellos han adoptado para evitar la difusión de estos mensajes no son suficientes. Tan es así que después de haberles mandado un listado de perfiles, a los pocos días ya habíamos encontrado otra gran cantidad de perfiles que
enviaban exactamente el mismo mensaje y tenían exactamente el mismo tipo de contenidos. Entonces, efectivamente, lo que se requiere es que haya más debida diligencia para que las plataformas puedan identificar de forma más rápida y dar de baja ese contenido, pero lo más importante, creo yo, y esto se relaciona, Jorge Adrián, con lo que me manifestaba antes en términos de investigaciones, es que las plataformas necesitan trabajar con las instituciones colombianas para alertar cuando encuentran este tipo de contenidos y sobre todo preservar esa información. ¿Por qué? Porque si yo elimino todo de redes sociales, luego ¿cómo va a hacer Fiscalía las investigaciones si ya no tiene el material que les pueda permitir avanzar en esas investigaciones? Entonces creo que ese es algo muy importante que se debería seguir trabajando, que se debería aumentar la cooperación entre esas plataformas de redes sociales y las autoridades que están haciendo trabajo en temas de reclutamiento aquí en Colombia. Un sistema de justicia que estuvo de rodillas ante el terrorismo. Las estadísticas de impunidad frente al reclutamiento de menores en Colombia son una verdadera aberración. De casi 4.000 casos denunciados, apenas 9 resultaron en una condena. Es el 99.8% de impunidad. Esta fue la realidad bajo la sombra falsa de la paz promovida por el socialismo. Durante años, las instituciones permitieron que los máximos comandantes terroristas se pavonearan con esquemas de seguridad y beneficios políticos, mientras la justicia miraba hacia otro lado. Bueno, en primer lugar, uno de los problemas más grandes que se tienen en temas de la recepción de denuncias en el caso de reclutamiento y que nos ha sido informada por la propia Fiscalía es que no tienen una forma de depurar las denuncias que reciben y muchas de estas ellos refieren que pueden estar duplicadas, ¿no? Entonces ya partimos de un número de noticias del delito que pueden no ser, no puede corresponder a cada caso, sino que pueden estar duplicadas. Lo que pasa con el tema del avance de las investigaciones, en cambio, depende mucho de la falta de capacidad, la falta de recursos por parte de la Fiscalía, de poder realmente hacer una investigación efectiva de estos casos. ¿Qué está pasando en ciertas regiones donde hay altos niveles de reclutamiento? Tomemos, por ejemplo, en Catatumbo, no hay fiscal en Tibú desde que la fiscal fue asesinada. Entonces, todas esas cosas afectan en la investigación de los casos. Otro componente adicional es cómo todo el tema del reclutamiento a través de redes sociales está creando una dificultad adicional en el tema de investigación. Y en cuanto al juzgamiento de casos, lo que vemos es que realmente no se avanza a juicio y cuando estos casos avanzan a juicio, las condenas se enfocan mucho en los autores materiales. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que están trasladando a los chicos de un departamento a otro y no realmente de los autores que están detrás del reclutamiento, de los grandes comandantes de los grupos que han reclutado más en el último periodo en Colombia. Por ejemplo, de los datos que tenemos en el informe, la mayor cantidad de casos de reclutamiento en el último periodo se atribuyen a disidencias de las FARC. Entonces, eso hace que a nivel de rendición de cuentas no haya efectivamente casos donde se esté avanzando con las imputaciones necesarias para hacer frente a este aumento drástico de casos de reclutamiento en todo el país. La prueba definitiva de la mayor traición a Colombia salió a la luz. Hemos rescatado y clasificado el indignante video donde el senador J.P. Hernández destapa cómo el gobierno de Gustavo Petro permitió que las disidencias destruyeran el futuro de nuestra juventud. En la denuncia queda en evidencia cómo los negociadores de la izquierda aceptaron cínicamente que los terroristas siguieran reclutando menores de 15, 16 y 17 años e incluso tuvieron el descaro de celebrar como un logro que el grupo armado se comprometiera a no reclutar por debajo de los 15 años. Una verdadera vergüenza nacional. Permitieron que los bandidos pusieran el orden y la agenda en el país, decidiendo qué se hacía o no con los menores. Que dijo aquí Cepeda fue, sí, está aprobado.
hemos logrado que el ELN al menos, dice, al menos se comprometa a no reclutar menores de 15 años. Y si lo va a negar, retroceda a la grabación y escúchese. Y yo debo decir, sí, eso que usted preguntó, senador Hernández, sí está aprobado. Pero hemos logrado que el ELN, en ese documento que usted ha mencionado aquí, se comprometa al menos que en el cese al fuego eso será verificado hasta 15 años. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo y lo denuncio hoy. Porque los menores, como esos que vimos en las imágenes que se le fugaron a las disidencias en la madrugada, de 15, 16 y 17 años, están en peligro. Y no puede ser que el gobierno salga a decir, es que el ELN al menos se comprometió con eso. ¿Desde cuándo los bandidos son los que ponen el orden en este país? ¿Desde cuándo los bandidos son los que ponen la agenda? ¿Desde cuándo los bandidos son los que deciden qué se hace o qué no se hace con los menores? El gobierno de Gustavo Petro fue un paraíso de impunidad para las FARC. Las cifras reveladas destrozan por completo la farsa de los diálogos de paz, mientras la izquierda abrazaba a los terroristas del Estado Mayor Central de alias Iván Mordisco. Estos criminales pasaron de reclutar 17 niños a casi 300 en el Cauca. Se burlaron del país entero. Lo más indignante es que el gobierno del pacto histórico abandonó por completo las políticas de prevención y protección, dejando a los menores a merced de las mafias sin recursos ni defensa. El socialismo es cómplice directo de este crimen de guerra.